Es para mí un gusto poder saludar a mi queridísimo Juan María Naveja. Como ya es costumbre, querido Juan María, ¿cómo estás? Bien, bien, pues con las sorpresas, mi querida Magda. Por fin López Obrador convenció a Rogelio Ramírez de la O, entonces es una noticia que supera a las que ya traíamos, mi querida Magda. Y que era lo que le preguntaba hace un momento a Eduardo Torreblanca y le decía que bueno, de acuerdo a lo que se había mencionado ya en algunas columnas hace un tiempo, la Secretaría de Hacienda ya se la habían ofrecido desde hace un rato. Y una de las condicionantes pues era que le diera cuello a Octavio Romero, ¿no? Que lo sacaran de Pemex. La pregunta es si en esta ocasión verdaderamente se decidirá el presidente López Obrador a hacerlo o qué es lo que va a hacer en este sentido. Ese es inamovible, ese es un brazo parece que va unido al presidente de la República. Recuerda que ese es su compadre, esa es una relación muy estrecha, fraterna, Pero también la Rogelio. del. Pero Rogelio está en otro ámbito. Rogelio Ramírez de la O es más profesional. Estamos hablando de un economista muy reconocido, de un hombre con una trayectoria distinta. Y el otro no. El otro juega en ligas menores. ¿Qué reto se debe enfrentar tanto Arturo Herrera como Rogelio? ¿Qué nos dices, Juan María? Y digo antes de pasar ya al tema de Kamala Harris. El reto se llama Andrés Manuel López Obrador para los dos, mi querida Magda, porque en el caso de Arturo Herrera ya le tiene el modo, ya lo conoce, pero ahora va a un órgano autónomo que en ciertos momentos tiene que chocar con las decisiones del presidente de la República, un presidente que quiere llevar la economía a Palacio Nacional, y lo mismo para Rogelio Ramírez de la O, es la misma situación, y más ahora cuando va a tener que enfrentar una recta en donde la necesidad es una reforma fiscal. Vamos a ver en qué términos la quiere plantear un economista como Rogelio Ramírez de la O, que por cierto es un hombre que tiene un reconocimiento internacional. Creo que ese es un buen cambio. Si los deja trabajar el presidente de la República, el país va a ganar, mi querida Magda. Oye, dime una cosa, ya ves de que en plena pandemia y demás surgió mucha información y parte de lo que se hablaba también es que seguramente el gobierno de México iba a buscar echar mano de de estas reservas del país para poderle hacer frente a todos los compromisos que ya tenía. ¿Tú crees que en esta ocasión vuelva nuevamente el tema a la opinión pública y al debate? No, no es posible porque las reservas no son propiedad ni del gobierno ni del banco. Las reservas es un respaldo que no se puede mover a placer como quisieran algunos, como se ha llegado incluso a sugerir. El único ingreso vía Banco de México para el gobierno son los remanentes, que ya viste que este año no hubo. Y que, Ujú, por eso, ujú. de hecho, esa fue la razón por la que López Obrador está tan enojado y que está haciendo la remoción. Esas son de las cosas voluntaristas que uno no entiende, Magda. El cambio del gobernador es hasta diciembre. ¿Qué necesidad hay de hacerlo desde este momento? Cuando, bueno, probablemente que sea la confección del próximo presupuesto, que empieza desde ahora. En eso tiene sentido. En eso tiene sentido que ya Ramírez de la O vaya asumiendo los controles de la Secretaría de Hacienda, pero en el Banco de México todavía faltan 6 meses para que se vaya el actual gobernador. ¿Conservará su autonomía el Banco de México? De eso nos vamos a encargar todos los mexicanos. De hecho, ya nos encargamos el domingo pasado, mi querida Magda. Cuando votamos, mandamos un mensaje clarito: con el INE no, con el Banco de México no, con la Constitución tampoco. Que lo entienda Bueno, pues, también Saldívar. Ese es el que de hace manera... falta que entienda. Ujú, Hace ujú. falta que Saldívar también lo entienda. Bueno, pero es que ahí la manzana de la tentación es muy grande, Juan María. Pero Magda, es como si yo te dijese: oye Magda, tienes la oportunidad de entrevistar a Kamala Harris, y me dices: no, pero es que mira, tengo oportunidad de entrevistar al Buki. Así de pedestre es lo que está Qué pasando. comparación, Juan María. No, no, es que sí es de pedestre. Oye, a ver, La materia principal de Saldívar es la Constitución. No hay otra. Esa es su materia principal. oye, Juan María, a ver, dime, ya hablando de esta visita de Kamala Harris, ¿cómo ves? ¿Cuál es el balance y cuál es la lectura, sobre todo, en fondo y en forma? Porque mucho se ha hablado de la forma, pero me parece que de pronto el fondo ha quedado un tanto desdibujado cuando es verdaderamente lo que nos debería de estar interesando. Es más, perdón, es más lo que no sabemos que lo que se ha informado. Se ha informado una gran cantidad
de hechos, una gran cantidad de pasos que se tiene que dar en la relación bilateral, pero poco a poco iremos sabiendo más de qué es el trasfondo de todo esto. Mira, yo sintetizaría en un ámbito. La vicepresidenta Kamala Harris expresó no vengan. Y esta expresión le incomodó a muchas personas, pero lo curioso es que desde hace tiempo el propio presidente Joe Biden había dicho no vengan. Entonces, el tema central es migración. Y mira, te voy a dar una serie de temas que van vinculados con migración. El flujo del flujo que se está dando con un incremento ahora con mexicanos yendo a Estados Unidos, la presión de los republicanos que están haciendo del tema migratorio un ángulo de debilitamiento para el gobierno de Biden, los trabajadores temporales, Trump que está reapareciendo usando su tema favorito que es el migrante, los niños migrantes que van solos, la tercera frontera que quisiera Estados Unidos que estuviera entre Guatemala y México, las formas migratorias que se quieren modificar entre asilo y solicitudes de ingreso, las modificaciones que se están dando para ICE y para la patrulla fronteriza, más las remesas. Nada más te estoy hablando allí de algunos temas vinculados con la migración, mi querida Magda. O sea, esto te da a entender qué tan amplio es solo este asunto. Luego vendrían, a mí me parece que en segundo lugar puso Kamala Harris el tema de los opiáceos. ¿Por qué? Porque está costando vidas. Está representando vidas el flujo de fentanilo que viene de Asia, que llega a México y que salta para la fabricación. Ese es un problema de salud pública. Y luego ya bríncate al TEMEC, con la parte de las empresas que están presionando. Y los sindicatos. Los sindicatos serían la siguiente parte, o sea, son sindicatos y empresas que están quejándose con los secretarios. Entonces, como ves, el menú fue tremendo y ayer yo te platicaba un asunto que no se abordó formalmente en México, que es el de la lucha contra la corrupción. Aquí se vincula más por el documento que mandó el presidente de la República y que no se abordó tan frontalmente porque ya había sido respondido de alguna manera y porque en Guatemala el mensaje de la vicepresidenta había sido clara. La posición es combatir la corrupción en todo el mundo. No solamente era con Guatemala, sino en todo el mundo. Entonces, todo lo que significa y agrega el acuerdo, que ahí me parece que son de las cosas positivas, que en septiembre se dará la reunión de alto nivel entre los funcionarios de los dos países, también la aportación de 130 millones de dólares para impulsar los cultivos como el cacao, como el café, que se desarrollan en el sur del país. Como Oye, a ver, pero... Sí. Pero déjame detenerte porque ya te me fuiste como hilo en muchos temas y me parece que bien vale la pena hacer énfasis en algunos. A ver, llamaba mucho la atención, Juan María, que tanto México como Estados Unidos emitieron un comunicado en donde narraban los aspectos más relevantes de esta visita. Y de pronto cuando tú veías el comunicado emitido por la Casa Blanca, pues tiene una lógica un tanto interesante y un tanto estratégica, porque ahí sí profundizaban en este asunto del combate al narcotráfico, al crimen organizado, y en México no. Es que fueron dos documentos completamente extraños. O sea, la Casa Blanca, como tú dices, la vicepresidencia de Estados Unidos dio un comunicado muy ejecutivo de lo que hizo la vicepresidenta. En el caso del comunicado de México fue más atendiendo a responderle al presidente de la República que a lo que ocurrió durante todos los encuentros que estuvimos viendo. Y yo te diría, hay un detalle bien importante, mi querida Magda. La vicepresidenta sí quería una rueda de prensa conjunta como la que tuvo en Guatemala con el presidente Alejandro Yamatei, y fue el presidente López Obrador quien no aceptó la rueda de prensa conjunta, y no la aceptó porque había de antemano la sospecha de que le iban a preguntar precisamente sobre el documento enviado o sobre los temas de corrupción, y ya sabrás que ahí van a aparecer Pío, Felipa, Pepín. Sí, por supuesto, tenían que proteger esa parte. Así es. Oye, entonces, nada más, por eso no se dio. para que podamos concluir, Juan María, respóndeme una cosa. Sabemos que siempre hay una agenda cíclica en esta relación bilateral, México y Estados Unidos. Siempre son los mismos temas que se tienen que avanzar y que se tienen que desarrollar. ¿Qué va a cambiar en esta ocasión en esa agenda cíclica?
Yo creo que está cambiando la disponibilidad. Si te acuerdas, mi querida Magda, fueron 4 años en los que a Trump lo único que le importó fue el tema migratorio. El muro, el tema migratorio no le importó. Aquí estamos hablando, una frase muy interesante de Kamala Harris cuando decía, no vamos a resolver en 2 días un problema de raíz que está en los países y que tenemos que atacar desde diferentes frentes. Y mira, esta reunión no fue una reunión fortuita, Magda, le anteceden 2 encuentros virtuales entre los 2 presidentes, 2 encuentros virtuales entre la vicepresidenta y el presidente López Obrador, lo del 1,000,000 de vacunas Johnson & Johnson que le anunció a México y 500,000 a Guatemala. O sea, no es una agenda fortuita, sino que es una agenda muy bien construida. Estratégica. Así es, la próxima semana estará en México el secretario de Seguridad Alejandro Mayorkas. Como te decía, en septiembre ya está el diálogo de alto nivel. Es decir, hay un interés mayor por revisar todo esto. Y te voy a dar un detalle que a los analistas se les pasa. Dicen, es que la vicepresidenta Kamala Harris no conoce como Joe Biden el tema. Magda, ella es hija de padre jamaicano, es hija de madre hindú. Ella dice, yo soy negra, y toda su vida la pasó en California. ¿Conocerá o no conocerá la situación entre México y Estados Unidos, mi querida Magda? No, bueno, sobradamente, mi querido Juan María, sobradamente que lo conoce. Te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por esta charla y nos vemos mañana. Me dará mucho gusto y como siempre te digo que nos podemos acabar el tiempo que hay para el programa. Pero el productor no nos deja. Y tú dirás si Cuídate quieres mucho, entrevistar al Buki. No, bueno, ya ni me digas, ¿eh? Bueno, prefiero todavía primero hacerlo con Kamala Harris y después, ¿por qué no? También al Buki. Te mando abrazos, Juan María. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos con más. Muy buenas tardes.